Bien, vamos a continuar con nuestro tema que hemos venido desarrollando. ¿Cómo se llama el tema? ¿Cómo se llama el meta? ¿Cómo se llama el tema? Métase en el cuento. ¿Cuántos están metidos en el cuento? Oh, bueno, los demás espero que el Espíritu Santo los convenza. Pero esta serie de enseñanzas que vamos por la mitad tienen como objetivo motivar a la iglesia, hermano, para que entendamos y hagamos lo único que se nos ha mandado hacer como iglesia. Solamente la iglesia de Cristo solo tiene una razón de existir, y es extender el reino de Dios. No tenemos otra razón para existir. Ni siquiera nuestra razón de existir será en un futuro tener un templo propio. Como alguien me dijo la semana pasada: pastor, necesitamos un templo propio. Sí, lo necesitamos. Y con salones para niños y para cuando las parejas decidan casarse, hacer recepciones y bueno, mejor dicho. Pero ni siquiera eso es el objetivo de la iglesia. Eso son cosas adicionales a la iglesia. El único objetivo y el único llamado de la iglesia, ¿cuál es? ¿Cuál es? Extender el reino de Dios o evangelizar, dicho de otra manera. Y por eso la motivación que tengo en mi corazón es que usted, hermano, lo entienda, lo comprenda y aprenda a evangelizar y aprenda los rudimentos de la palabra, para que cuando tenga la oportunidad de compartir el evangelio de Cristo, tenga las herramientas en su boca para poderlo decir. ¿Está de acuerdo conmigo? Y no que usted diga: ay, ojalá el pastor estuviera aquí. Ay, es que él sí explica bien. No, usted también puede. El tema es que usted tiene que aprender. Y por eso en el canal de YouTube grabamos las series y usted puede mirar ahí toda la serie que tenemos de este tema. Bien, recordemos entonces que dijimos que la iglesia tiene una identidad en Cristo, o sea, lo que yo soy en Cristo, y eso nos basamos en 1 de Pedro 2:9, y esa identidad que nosotros tenemos en Cristo tiene un propósito. El único propósito de esa identidad es anunciar las virtudes de Dios. Una traducción, dicen los que saben, más acertada es anunciar las victorias de Dios, anunciar las proezas de Dios. Dicen, realmente en el griego dice es proezas, lo tradujeron virtud, pero realmente dice es que nosotros estamos puestos para anunciar las proezas de Dios. Luego nosotros estuvimos desarrollando el tema ¿qué implica salvar un alma? Tanto que hablamos nosotros, entonces léalo conmigo. ¿Qué implica salvar un alma? Comprender. ¿Están conmigo? Entonces léalo, por favor. A mí no me gusta que sea un monólogo, me gusta que conversemos. No que conversen entre ustedes, que conversen conmigo. ¿Listo? Comprender qué es la salvación, saber cómo y de qué manera se recibe la salvación y tener la seguridad de haber experimentado la salvación. Solo así se está capacitado para guiar a otros hacia la salvación. Y este párrafo es el que estamos desarrollando todos estos domingos, este pequeño párrafo. Así que es importante que usted tenga eso presente. Luego hablamos de qué es la salvación. ¿Qué será ser salvo? Es un tema muy, muy bonito. ¿Qué es ser salvo? Y si a usted le pregunta qué es ser salvo, pues ya a estas alturas debe tener una idea de qué es ser salvo. Por eso también creamos el grupo de WhatsApp de alimento espiritual. Ahí está el resumen de la prédica. No es para que no venga a culto y diga: no, ¿cómo está el resumen? No, es para que usted entre semana y diga: voy a repasar, voy a mirar los apuntes. Entonces, ¿qué es salvación? 1, 2, 3, es el acto de gracia mediante el cual Dios, por intermedio de su Hijo Jesucristo, con su obra sacrificial en la cruz del Calvario, paga la deuda y rescata al pecador de su estado de condenación adquirida por el pecado cometido de manera libre
consciente y voluntaria, logrando que ahora viva libre del secuestro o del cautiverio de Satanás y ganado la libertad de la esclavitud del pecado, siendo trasladado del mundo de las tinieblas a la luz admirable del Evangelio. Eso es salvación. Pudiéramos agrandar más la definición, pero creo que con eso logramos abarcar lo que es la salvación. Luego estuvimos hablando hace 8 días de qué es el Evangelio. Entonces, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es la buena noticia de Dios. Esta noticia consiste en 2 verdades. La primera es que el Evangelio es poder de Dios para salvación. La segunda es comprender que Cristo murió, fue sepultado y resucitó cumpliendo las Escrituras. De eso hablamos hace 8 días. Aprendimos qué es el Evangelio y creo que nos faltó hablar de las demandas del Evangelio, pero bueno. Ahora, para extender el Evangelio, para extender el reino, para predicar el Evangelio de Jesucristo, nosotros utilizamos una palabra: evangelismo. Utilizamos esa palabra. Y la iglesia ha sido llamada a evangelizar. Entonces está evangelio, evangelismo, evangelizar y evangelista, que todo tiene el mismo sentido. Entonces, una iglesia debe evangelizar. Y recuerde que cuando hablamos de iglesia hablamos de personas. La iglesia no es esto. Vuelvo y lo enseño por 50ª vez. Esto es un local, esto es un recinto. La iglesia somos nosotros. Yo soy la iglesia. Entonces nosotros estamos llamados a evangelizar. El arte, el acto de llevar el evangelio se llama evangelizar. Ahora, la persona que lleva la palabra, ¿cómo se le dice? Evangelista. Entonces nosotros hemos sido llamados a ser, antes dígale a su vecino: mucho gusto, hermano evangelista. Mucho gusto, hermano evangelista. Y si me dan tinto yo también tomo. Muchísimas gracias. El que expone la palabra es un evangelista. Pablo le dijo a Timoteo, le dijo: cumple la labor de evangelista. Ahora, sí es cierto, usted me dirá: pastor, pero es que hay un ministerio específico que es el ministerio del evangelista. Por supuesto que sí, pero todos hemos sido llamados a evangelizar. ¿En dónde? En nuestros entornos sociales. Al lado de nuestro entorno social, en nuestra familia, en nuestros compañeros, en nuestro trabajo, donde quiera que nosotros estemos, podemos ir evangelizando con todas las estrategias que podamos nosotros llegar a aprender. Entonces yo quiero que demos hoy una mirada acerca de por qué debo evangelizar. ¿Por qué debo evangelizar? Es el tema de hoy. ¿Cuál es el tema? ¿Por qué debo evangelizar? No porque mi hermano debe evangelizar, sino porque yo debo evangelizar, o porque yo debo hablar de Cristo. Y quiero que hablemos un poquitico de la tarea evangelística. Y en la antigua Grecia ocurría algo muy interesante. En la antigua Grecia, los emperadores griegos y los emperadores romanos eran considerados salvadores. Por eso di la palabra el sóter, el salvador. Ellos eran literalmente, algunos de ellos se hacían proclamar dioses y algunos de ellos se hacían proclamar salvadores del pueblo. Y cuando ellos se hacían proclamar salvadores, lo decían en el contexto real de la palabra. Y cuando aparece en escena Jesús y los discípulos, ellos vienen y crecen su vida natural y desarrollan su vida natural en medio del mundo grecorromano, ¿cierto? Para nadie es un secreto que Israel estaba bajo el gobierno romano, ¿sí? Y Roma había conquistado a Grecia. Entonces de Grecia trajo toda la cultura, toda la inteligencia de los griegos, porque Roma era un imperio de fuerza, no de inteligencia, y unieron esas dos. Entonces los
los emperadores que se creían dioses tenían 3 funcionarios a su cargo, que esos 3 funcionarios cumplían una labor como la cumple hoy las redes sociales. Las redes sociales, por ejemplo, sirven para emitir noticias, ¿verdad? Contenido, le llaman los community managers, para emitir contenido. En aquel entonces, pues como no había internet, no había luz, no había nada de eso, habían personas que salían a las calles a llevar el contenido que el emperador quería que se supiera. Esas 3 personas eran el evangelista, el heraldo y el voceador. Eran 3 funcionarios grecorromanos, eran 3 empleados del gobierno. ¿Cuáles eran? Evangelista, heraldo y el voceador, o al voceador también se le llamaba pregonero. Por ahí hay un periódico que se llama El Vocero, ¿sí? Por ahí hay varios periódicos que tienen esos nombres, porque de ahí es que los periódicos han sacado sus nombres. Hablemos del evangelista. ¿Quién era un evangelista en el imperio grecorromano? El evangelista se caracterizaba por ser un mensajero de victorias. Entonces, cuando el gobierno quería hacerle conocer al pueblo, a sus vasallos, a las personas que él gobernaba, cuando él quería hacerles ver y hacerles conocer que habían ganado una victoria, que todo marchaba bien, o incluso cuando la esposa del emperador tenía un hijo y querían hacerle conocer al pueblo que había un nuevo heredero, entonces llamaban al evangelista, y el evangelista salía por las calles, salía por las plazas proclamando una buena noticia. Y la buena noticia era: mi emperador acaba de tener descendencia, por ejemplo. Y seguramente el pueblo se alegraba, seguramente. La cultura era muy diferente a la nuestra, ¿no? Cuando un presidente hace algo aquí, nosotros no nos alegramos, pero seguramente en aquel entonces sí ocurría. Entonces, el evangelista era un mensajero ¿de qué? De victorias. El evangelista. ¿Vamos como adelantados o yo las puse descuadradas? Oh, este man ya va a acabar la predica. Sí, man ya va acabando, oiga. Bien. Bien. Empecemos de nuevo. Dios les bendiga, hermanos. Bien, el evangelista, ahora sí, el evangelista, ¿qué es? Un mensajero que trae buenas noticias, o un mensajero de victorias. ¿Listo? Y generalmente esta persona llevaba agradables noticias al pueblo, ya como les dije, una victoria o el nacimiento de uno de los hijos del emperador. En el imperio romano, grecorromano, ocurría algo muy interesante. El evangelión o el evangelista, que era un mensajero que llevaba una buena noticia, cuando este mensajero llegaba, escuche lo que hacía, cuando este mensajero llegaba gritando a las plazas, gritando a los parques la buena noticia que se había dado, la comunidad comenzaba a hacer sacrificios de gratitud a sus dioses. Esto era como era el evangelista grecorromano, ¿no? No vaya a malinterpretarme. Solamente es una reseña. Ahora, al pasar los años, al pasar los tiempos, les repito, aparece en escena Jesús en medio del imperio grecorromano, aparecen los apóstoles, aparece el cristianismo, y entonces la palabra evangelio tiene una transformación. La palabra evangelio entonces es tomada por el cristianismo. Jesús y los apóstoles utilizan esa palabra y comienzan a decir: así como el evangelión, en griego, el evangelión del emperador viene a las plazas a dar buenas noticias a grito entero, ahora nosotros tenemos que salir a las plazas a grito entero a dar las buenas nuevas de salvación. Entonces, a partir del siglo primero, el evangelista se convirtió en un mensajero de las buenas nuevas, pero ahora son las buenas nuevas de salvación.
Por eso encontramos nosotros a los evangelistas del Nuevo Testamento, que fueron realmente los 12 apóstoles de Jesucristo y todas las personas que lo fueron siguiendo. ¿Van conmigo? Ahora, el siguiente funcionario del rey que llevaba noticias era ¿quién? El heraldo. El heraldo. ¿Quién era el heraldo? El heraldo, ambos llevaban noticias. El evangelista llevaba noticias de victoria. Él era encargado de eso. ¿Sí? Yo me imagino, ¿sí o no, Angeli? Que tenía que tener un perfil psicológico. Imagínese usted un man todo soso, todo tonto, va a ir a publicar una noticia de victoria. El rey manda a decir que ganamos una batalla. ¿Sí? Y mandan una persona con un temperamento flemático, melancólico. ¿Sí? No, seguramente los evangelistas eran temperamentales, coléricos, sanguíneos como su pastor. Entonces tenía que ser una persona explosiva, porque iba a dar un mensaje de victoria. Bien, aparece en escena entonces el heraldo, pero el heraldo, a diferencia del mensajero del evangelista, el heraldo era una figura de autoridad y de protocolo. Entonces ya el heraldo era una persona que tenía una posición ya más importante dentro del imperio. El heraldo representaba la autoridad. Lo que el heraldo decía no era noticia. Lo que el heraldo llevaba y le decía a las personas eran decretos y normas que debían cumplirse. Entonces posiblemente el heraldo decía: a partir de ahora el Banco de la República va a subir los intereses en 100 puntos. Y el heraldo era el que daba ese tipo de noticia. Ya no era una victoria. El heraldo era un representante legal del reino, tenía autoridad dentro del reino. Y cuando el heraldo llegaba a las plazas, a los parques, a los lugares donde las personas estuvieran, era una persona que era tratada con el respeto que lo caracterizaba, porque era una persona que tenía autoridad dentro del imperio romano. Aparece otra persona que también promulgaba noticias. Esa otra persona era conocido como el voceador o el pregonero. Y este funcionario del gobierno, su función era más civil y comercial. Esta persona igual iba a las plazas, igual iba a los mercados, igual tenía una voz potente, pero este funcionario daba edictos legales, daba leyes menores o hablaba de temas comerciales. Cada uno tenía una función para hacer dentro del imperio romano, pero los tres, el evangelista, el heraldo y el voceador, daban buenas noticias. Ahora, todo eso lo recoge el cristianismo. Toda esa cultura la recoge el cristianismo y comienzan a hacer exactamente lo mismo. Ahora yo quiero que usted lea la siguiente frase para que nos mentalicemos en cuál debe ser nuestro enfoque como hijos de Dios. ¿Qué dice? El evangelista es un heraldo de una autoridad superior que, con la urgencia del voceador en la plaza pública, proclama una victoria definitiva que transforma la vida de quien lo escucha. ¿Lo entendió? ¿No? Repitámoslo. Está enredado, pero está fácil. Dice, el evangelista, ¿quiénes son evangelistas? Usted es evangelista, hermano, porque usted ha sido llamado a evangelizar. Ay, no, si usted aceptó a Cristo como su Salvador, en la cajita de sorpresas que le dieron venía una boletica que decía: ganaste el premio, eres evangelista. Entonces usted es un evangelista. Ahora, usted puede ser un evangelista desobediente, o puede ser un evangelista, pero es evangelista. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Usted puede o no puede evangelizar. El hecho es que usted es lo que es. Recuérdese 1 de Pedro 2:9. Tenemos una identidad con un propósito. ¿Listo? Bien, entonces, como usted y yo somos evangelistas y lo hemos entendido y comprendido y lo practicamos, dice: el evangelista es un heraldo de una autoridad superior que,
con la urgencia del voceador en la plaza pública, proclama una victoria definitiva que transforma la realidad de quien lo escucha. Cerremos este punto. El evangelista daba una noticia de victoria. El heraldo daba una noticia, llevaba la autoridad del reino, y el voceador llevaba noticias legales pequeñas. Y todo eso podemos resumirlo en que cuando un evangelista sale a evangelizar, sale a compartir el evangelio, está cumpliendo las mismas tres funciones que cumplían estos tres personajes en aquella época. Por última vez, permítame que lo leamos de nuevo, porque me gustaría que esto le quedara claro. El evangelista es un heraldo de una autoridad superior. ¿Cuál es la autoridad superior? Dios. Entonces, el evangelista, que es el que lleva una noticia, una noticia de victoria, es un heraldo que lleva una autoridad. ¿Cuál autoridad? La autoridad de la palabra. Entonces, el evangelista es el heraldo de una autoridad superior que, con la urgencia del voceador, o sea, hay que hacerlo rápido, hermano. Hay que ser diligentes en el evangelismo, con la urgencia del evangelizador en la plaza pública. Usted dirá, claro, de razón que yo no evangelizo, porque yo no voy a las plazas públicas a evangelizar. Pero puede ser que usted tenga una plaza de 3 personas al lado suyo en su oficina, en su trabajo. Esa es su plaza pública. Hoy en día su plaza pública puede ser Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp. Esa es su plaza pública. A mí me entristece muchas veces, casi siempre, cuando veo a los hermanos de esta iglesia, para no meterme con los de las demás iglesias para evitarme problemas, cuando en sus estados suben todo menos cosas de Dios. ¿Los ha visto? Yo harto. Y yo digo, venga, ¿no, será que no tiene un versículo para subir? Aunque sea una alabanza para subir. No, solo suben cosas de ellos, su cara, su rostro, su figura, su silueta, su camioneta, su moto, su finca. No, eso está perfecto que lo suba, hermano, pero creo que tenemos que aprovechar esas plazas que el Señor nos ha entregado. ¿Está de acuerdo conmigo? Ustedes dirán, voy a bloquear al pastor para que deje de mirar vainas y no pase adelante a criticarme. No, así me bloqueé, yo lo sé, hermano, no se preocupe, hermano. Yo ahí mis que yo tengo una bola transparente y le digo, muéstrame la hermana Luz Marina, que esto no mentiras. Bien. ¿Qué tenemos que hacer nosotros hoy en día con relación a estas 3 funciones funcionarias? El evangelista como un heraldo. El evangelista como un heraldo no da una opinión personal, sino que comunica un decreto del reino de Dios. Entonces usted me dirá, pastor, ¿de qué voy a hablar? Pues del reino de Dios. Es fácil, hermano. Es que yo no sé qué tengo que decir. Pues tiene que aprender la palabra de Dios y hablar la palabra de Dios. Eso es lo que hace un evangelista. Es un heraldo que no da opiniones personales, sino que comunica un decreto divino, un decreto de una autoridad. El evangelista como un voceador, ¿qué hace? El voceador no se quedaba en el palacio, sino que el voceador salía a la plaza a predicar o a llevar su mensaje, para que ese mensaje tuviera un impacto en las personas y las personas tomaran una decisión. Así que nosotros como evangelistas y como voceadores, hermano, tenemos la responsabilidad de salir a esas plazas y exponer el evangelio de Jesucristo para que las personas vengan al llamado del evangelio. ¿Está de acuerdo conmigo? Pero es que a mí no se me convierte nadie. Es que a usted no se le tiene que convertir nadie. ¿Cómo así? No, el que convierte es el Espíritu Santo. Él es el que tiene que preocuparse por ese tema. Usted tranquilo, fresquiese, puede dormir tranquilo. Su labor y mi labor, ¿cuál es? Llevar la palabra. Punto. Fácil, hermano. Porque si usted se enfrasca en que usted va a convertir a alguien, hermano, va a fracasar.
Es que yo lo voy a convertir. No, usted no va a convertir a nadie, hermano. ¿Sí? El que lo convierte es el Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Bien, dígale a su vecino, usted no va a convertir a nadie, pero sí usted debe evangelizar. Ahora, el evangelista, a diferencia de estas otras dos personas, la clave es el contenido que esta persona da. El evangelista no anuncia un juicio, el evangelista no anuncia una venta, sino un hecho victorioso que genera una respuesta de júbilo. Por eso la buena noticia significa albricia, júbilo, noticia feliz, lo que significa el evangelio. Así que las noticias que nosotros debemos compartir y compartimos a las personas deben ser noticias de salvación y de bendición. Ahora, ¿por qué debemos evangelizar? Cambiemos de tema. ¿Por qué debemos nosotros evangelizar? La iglesia de Cristo está llamada a conocer el propósito o la visión divina con relación al estado de las personas. Le repito esto, hermano. Nosotros, la iglesia de Cristo, hermano, estamos llamados a conocer la visión de Dios. ¿Qué quiere Dios para las personas? ¿Que tengan plata? ¿Que tengan carro? ¿Que vivan felices y que coman perdices? ¿Qué querrá Dios? ¿Qué quiere Dios con las personas? Porque si yo no sé qué quiere Dios para las personas, pues yo puedo inventarme cualquier cosa. Entonces, por eso escuchamos sermones de evangelio humanista, donde a las personas se les dice que Dios lo va a sanar, Dios lo va a restaurar, Dios lo va a salvar, Dios le va a dar el carro, Dios le va a dar la casa, le va a dar ese marido lo más de chusco que quiere, esa mujer lo más de hermosa que quiere, Dios lo va a llevar a las Bahamas, y comenzamos a la persona a decirle que Dios vino a resolver sus problemas, y Dios no vino a nada de eso. Lamento desilusionar a la iglesia. Dios no vino a resolverle sus problemas. Dios vino a salvar su alma del pecado y de la condenación eterna. Pare de contar, hermano. Dios no vino a salvar matrimonios. Usted dirá, ¿y para qué? Entonces separémonos. No. Esos son consecuencias de la salvación. Cuando yo encuentro la salvación genuina y verdadera, todos esos achaques humanos ahora tienen una razón de ser en mi vida. Esta semana les compartí el estudio, la enseñanza, la prédica del sufrimiento de un cristiano. Espero lo hayan visto y leído, para que entendamos cuál es la razón de ser del sufrimiento del cristiano. Porque a veces creemos que venir a Cristo es pobre de sufrir. Entonces vaya, congréguese en esa iglesia. Aquí no es el lugar, hermano. Porque el cristiano sí o sí está llamado a sufrir. Usted dirá, pastor, ese no es el evangelio en que yo creo. Lo invito a que busque una iglesia donde le prediquen un evangelio de flores y de mariposas y de unicornios que vuelan, ¿sí? Y todas esas cosas que se escucha hoy en el 90% de las iglesias. Pero cuando encontramos estas verdades en la Biblia, hermano, nuestro evangelio cobra un verdadero sentido. ¿Qué es lo que Dios quiere para las personas? Usted me dirá, pastor, entonces Dios no me quiere sanar. No, Él lo quiere sanar. Y Él lo puede sanar. Él lo puede hacer, hermano. De hecho, lo ha hecho. Pero ese no es el fundamento del evangelio. Esa es una consecuencia de la salvación. ¿Está conmigo? Y si Dios decide no sanarlo, recuerde las palabras de Pablo. ¿Cuáles fueron? Cuando Pablo oró 3 veces por el aguijón de la carne: bástate mi gracia. Y Pablo dijo, bueno, sí, Señor, ya entendí que no me quieres quitar el aguijón. Y hasta el día en que Pablo murió con un aguijón en la carne. Los teólogos no se han puesto de acuerdo y no saben si era una hermana, era un hermano, o era una enfermedad, o era la ceguera, la dificultad que tenía en sus ojos. El hecho es que Pablo dice que él oró 3 veces a Dios y le dijo, Señor, por favor, quíteme este aguijón. Y Dios le dice, no, bástate mi gracia. ¿Dónde quedan ahí los apóstoles modernos que declaran sanidad y que declaran victoria y que declaran sanación y que declaran riqueza? Cuando Dios dice no,
Hermano, cuando Él decreta algo desde el cielo, hermano, no hay poder humano que cambie su decreto. Por eso es importante, hermano, que tengamos esto en claro. Bien, entonces, ¿por qué razón debemos evangelizar? Porque la iglesia está llamada a conocer la visión de Dios. Entonces, ¿conoce usted la visión de Dios? No. Entonces hoy va a conocer la visión de Dios. ¿Listo? Primero, ¿cuál es la visión de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? Voy a leer muchas citas y voy a ir muy rápido porque si no se nos va el tiempo. Primera visión de Dios. Dios no quiere que el hombre se condene. Es lo primero que usted tiene que entender. Dios no quiere que el hombre se condene. Ahora, como vimos en Teos y como vimos en el nivel 1, el hombre por su pecado ya está condenado. Si el hombre no estuviera condenado, la salvación no tendría razón de ser, porque salvación significa salvar. ¿Salvar de qué entonces? El hombre por su pecado ya está condenado. Entonces el objetivo de Dios, la visión de Dios es que el hombre no se condene. Es Ezequiel 33:11. Si me alcanzan, los felicito. Si no, presten muchísima atención. Ezequiel 3:11 dice: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el camino de su camino. Perdón, leí mal. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Eso es lo que dijo el profeta Ezequiel. El evangelista Mateo dijo lo siguiente en Mateo 9:12. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Juan 3:17, el evangelista dijo: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y en 2 de Pedro 3:9, Pedro dijo: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros. Escuche, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué es lo que Dios quiere con la visión que Él tiene? Que el hombre no se condene. Y para que el hombre salga del estado de condenación, que necesita escuchar el mensaje del evangelio. No hay otra manera. No hay otra manera de hacerlo. Segundo, ¿cuál es la visión de Dios? Que el hombre alcance la salvación. Dios quiere que el hombre alcance la salvación. Qué lamentable lo que la iglesia tradicional ha hecho en el mundo latino, en el mundo europeo, en sus orígenes del establecimiento de la iglesia tradicional. Porque usted ve que una persona mala, perversa, muere, y el líder de esta religión se para delante del féretro, delante de las personas, diciendo: vamos a orar, vamos a elevar oraciones por el alma de fulano de tal, y comienza, ni siquiera sin conocerlo, comienza a hablar de las grandes virtudes que esa persona tenía y lo entrega en las manos de Dios. Y la gente cree que todo el que se muere, apenas cierra los ojos y los abre en el otro lado, automáticamente ya está en los brazos de San Pedro, porque eso es lo que se enseña, hermano, que San Pedro es el que recibe las personas. Qué mala enseñanza, qué manera tan burda y tan vulgar de engañar a las personas y mantenerlas en un estado religioso, diciéndoles cosas que no son. Hermanos amados, la persona que muere en sus pecados y que muere en sus delitos, lastimosamente hay que decirlo, va a un estado de eterna condenación sin Dios, que se llama el infierno. Esa es la gran realidad. No hay. Y la otra mentira que se inventaron, que el que se vaya para el infierno pagándole misas, depositando plata y haciendo rezos, esa persona va a comenzar a salir del purgatorio y en algún momento del camino, como una burbuja, sale disparada para el cielo. ¿Sabe cómo se construyó usted el Vaticano?
la majestuosidad del Vaticano a costillas de personas que creyeron en esta doctrina y comenzaron a pagar y a dar dinero para que el Estado romano les entregara una hoja firmada diciéndoles que ya su salvación había sido ejecutada, comprada, y las personas salían con un certificado de, como la Biblia, un certificado al brazo diciendo: la iglesia me ha certificado de que yo voy a ser salvo. Así se construyó el Vaticano, que usted ve hoy en las noticias. Así que el hombre, nosotros debemos entender que el hombre necesita ser salvo, necesita ser salvo, porque está bajo un estado de condenación. Juan 3:17, la parte B dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Lucas 15:7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Hagamos aquí una aclaración. Aquí no dice que en el cielo hay fiesta. Aquí dice que en el cielo hay gozo. Que son cosas totalmente diferentes. Yo crecí en mi infancia, hace muchos años, pensando que cuando un pecador se arrepentía, en el cielo salía el grupo de alabanza y que empezaban a cantar remolineando y todo el mundo salía a danzar. Y yo tenía esa concepción, que debo confesarlo, sí. Pero cuando comencé a estudiar la palabra me di cuenta que aquí no habla de ninguna fiesta y ningún alboroto. Ahora, para nosotros la fiesta es lo que entendemos como fiesta, ¿cierto? Trasnocho, comemos como desaforados, hermano, nos volvemos locos, colgamos bombas. Eso es lo que usted y yo entendemos por fiesta. Y creemos que en el cielo ya está Jesús. Hermano, las bombas, las serpentinas, apure, cuelgue, porque Harold se arrepintió, y creemos que y sale el grupo de alabanza a afinar las guitarras, ¿sí? No, hermano. Dice que en el cielo hay gozo. Y el gozo es un estado. Es algo que permanece en mi vida. Que el gozo se pueda manifestar en una celebración es otra cosa, pero el gozo es un estado que hay. Y dice que cuando un pecador se arrepiente, en el cielo hay gozo. No hay lechona, no hay arroz con pollo. Olvídese de eso, hermano. Sí, olvídese. Si usted es de los que piensa que en el cielo va a ir a comer lechona, tamal y arroz con pollo, hermano, déjeme desilusionarlo. No va a pasar eso. Bien. Juan 10:10 dice la palabra: el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir, mas yo he venido para que todos ustedes tengan vida. Y como enseñamos en Teos, la viva plenamente. Así que Dios desea que el hombre alcance la salvación. Juan 12:47, al que oyere mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. ¿A qué vino Jesús? A salvar al mundo. Recordemos, el primero, ¿cuál es? Que el hombre no se condene. Segundo, que el hombre alcance la salvación. Tercero, ¿qué es lo que Dios quiere? Que el hombre vaya ¿a dónde? Y habite. ¿Qué fue lo que el hombre perdió en el Edén? Eso fue lo que el hombre perdió en el Edén, la eternidad con Dios. Por eso es lo que predicas 8 días. El hombre por su pecado fue expulsado de la presencia de Dios. Entonces veamos los versículos. Juan 14, 1 al 3. Mire, la visión de Dios es que el hombre vaya a la eternidad y habite con él. Juan 14, 1 al 3 dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Qué bonito esto. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y se me fuere y os preparare lugar,
vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿No le parece emocionante? ¿El Señor por quién viene? ¿El Señor por quién viene? No, pues con esa emoción, hermanos, o sea, Él dijo que vino y se fue a preparar moradas y que vendría y nos tomaría y nos llevaría. Yo estoy esperando el glorioso momento de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé usted, pero yo sí lo estoy esperando. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Dice esto que acabo de decirles: porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos vivido, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Dónde nos quiere tener el Señor? ¿Cuándo? ¿O cuánto tiempo? Siempre. Así que el plan de Dios es clarito, hermano, completo. Juan 17, 24 dice: Padre, en este gran capítulo de la rendición de cuentas sacerdotal, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Así que el propósito de Dios para con el hombre es que el hombre vaya a la eternidad y habite con él. Eso es lo que Dios quiere. ¿Usted lo quiere para los demás? ¿Seguro? ¿Usted lo quiere para los demás? ¿A cuántos se los ha dicho? ¿Por qué cuando usted toma una acetaminofén y dice: uy, qué pastilla tan buena? Y el vecino le dice: tengo una jaqueca, usted le dice: tome acetaminofén. Yo le tengo una fe impresionante, ¿cierto? Y usted se vuelve farmacéuta, hasta empieza a medicar. Tome la atorvastatina, que esa vaina es buenísima. ¿Y por qué cuando usted ve que una persona va camino a la condenación eterna, no le dice: el Señor tiene otro plan mejor para su vida? Entonces la pregunta real es: ¿realmente queremos que las personas vayan a una eternidad y habiten con Él? ¿Realmente? Si lo quiero, mi responsabilidad ¿cuál es? Decírselo, hermano, hacerle saber que está bajo un estado de condenación. Está bajo un estado de condenación por su pecado y por sus delitos ante Dios, y que necesita con urgencia ser salvo. Hay que decírselo, hermano. Hay que decírselo. Cuarto, ¿cuál es el plan de Dios? Que el ser humano se arrepienta y crea. Dios desea que el ser humano venga en arrepentimiento y en fe. Marcos 1:15 dice: diciendo, el tiempo se ha cumplido, dijo Jesús, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. A esto en evangelismo le llamamos las exigencias del evangelio. Dios le exige al ser humano que se arrepienta y crea. Ahora, ¿qué es arrepentirse? Arrepentirse no es que usted cometa un delito. Voy a poner un ejemplo aquí para fregar a la hermana Clara. Le pasaron la lista de útiles de un chino y la lista de útiles valía 200,000. Ella dijo: no he pagado el gas, le subieron al gas. Dijo: no, yo voy a aprovechar aquí que esta tiene como buena pinta, y le cobra lo del gas, 290,000 pesos. Y ella dice, estoy dando un ejemplo, no estoy molestando, y entonces ella dice: la libré, ella, colombiano que se respete, tiene malicia indígena, ¿cierto?
Y hizo la venta, consiguió lo del gas, pagó el gas y se fue para la casa diciendo: gracias, Señor, me proveíste para pagar el gas. Y de pronto en esa oración viene el Espíritu Santo y le dice: ¿qué fue lo que hiciste? ¿Qué fue lo que hiciste, Clara? Y Clara le pasa a la de David. Entra en cordura. Entonces Clara dice: ay, güey, mi chica, la embarré. Pero qué carajo, pagué el gas. Y creemos que eso es arrepentimiento. Creemos que arrepentimiento es una queja esporádica. Ay, sí, tenaz. Ay. Es como el que se sube colado a Transmilenio y dice: ay, bueno, al fin de cuentas hay 400 más colándose. Uno más, uno menos no va a empobrecer al Estado. Ay. Creemos que eso es arrepentimiento, ¿sí? O los que nos volamos semáforos en rojo. Casi me estrellan. Entonces creemos que la palabra está hablando de este tipo de arrepentimiento y no es así. Hermano, eso es, como dirían los evangélicos antiguos, hacerle morcillas al diablo, que hoy en día no sé qué es eso todavía. Pero eso no es nada. El arrepentimiento es darle la espalda al pecado y caminar hacia Dios. Aquí lo he enseñado 35.490 veces. Arrepentimiento es darle la espalda al pecado y caminar hacia Dios. Arrepentimiento es declararle la guerra al pecado. Arrepentimiento es decir: no voy más con el pecado, ahora voy a obedecer a Dios. Arrepentimiento es cambio de mente, cambio de actitud. Por eso aquí decía el profeta: volveos, volveos. Un arrepentimiento no es una emoción temporánea y pasajera para continuar viviendo igual. No, hermano. Arrepentimiento es dar la vuelta y cambiar de estilo de vida. Luego dice que la otra exigencia es creer. Pero no es ese creer natural y cotidiano de que yo creo en Chuchito. Eso Chuchito cuida a sus borrachitos. Por eso Chuchito me cuida. Y usted le sale: Diosito y yo. Diosito va conmigo, ¿sí? Y Diosito me acompaña. Y la gente cree que eso es creer en Dios. No, hermano. De hecho, él no es Chuchito, ¿sí? Chuchito es el que vende la leche, el que arregla zapatos, el que sale por la calle vendiendo empanadas. Ese es Chuchito, ¿sí? El otro es el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes. Si usted tuviera el presidente de la República, le diría: ¿qué hubo, Petrico? ¿Qué más? No, usted le diría: señor presidente, ¿sí? Y se pararía con decencia delante de la autoridad, ¿cierto? ¿Y por qué al Señor lo minimizamos con Chuchito, Diosito, Jesucito? Y hasta se lo cuelgan en los tobillos, de razón que vive mareado ese pobre. No, hermano, Él es el Señor Jesucristo. Entonces, ese creer que está hablando aquí no es ese creer. Ese creer que está hablando aquí la palabra es la plena confianza de que mi salvación depende únicamente de Él, de que Él es el que me va a salvar. Si Él no me salva, hermano, nada hay que hacer. Si alguno de ustedes ha estado en un momento a punto de morir ahogado en un río, en una piscina, en el mar, usted habrá experimentado que si a usted no lo salvan, simplemente usted no se salva. Entonces eso es lo que hace Cristo. Usted y el mundo se está ahogando y por sí solo no se puede salvar. Necesita la mano salvadora de Jesucristo. Aquí cuando está hablando de creer, está hablando de que yo debo confiar en que solamente mi salvación depende de las manos de Jesucristo. Hechos 3:19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Miren lo que yo lo que le decía hace un momento. Las iglesias de hoy predican los tiempos de refrigerio y ofrecen tiempos de refrigerio y ofrecen viandas y ofrecen comida y ofrecen bienestar y ofrecen soluciones.
pero no le dicen a la gente que tiene que arrepentirse y creer. Mire cómo se ha dañado el evangelio y cómo las personas creen en un evangelio totalmente desdibujado. Hagamos memoria cuántas personas han pasado por nuestra iglesia en 17 años. ¿Alguien tiene la cuenta? Por este lugar han pasado más de 250 personas. Más de 250 personas. Estoy ahí, ¿por qué no se han quedado? Le tengo la respuesta el día de hoy. Muchos porque no me quieren. No, mentiras, pocos. Pero otros por dos razones. Porque vienen buscando los tiempos de refrigerio. Es decir, tiene su hogar destruido, pongo simplemente un ejemplo cualquiera, y comienza a asistir. Y viene y canta, levanta las manos, llega puntual, llora en el culto porque los veo llorar, se quebrantan, están felices, pero al cabo de 3 o 4 meses yo comienzo a notar actitudes extrañas en estas personas. Ya yo lo tengo mapeado. Power BI, ¿sí? Lo tengo ya, hermano, tabulado, clasificado con cuadros estadísticos. Y comienzo a ver comportamientos extraños y yo digo, ¿qué pasa? Y al cabo de 2, 3 meses más, anocheció y no amaneció. Y el WhatsApp bloqueado y las llamadas no me las contestan. Y al cabo del tiempo me entero que como Dios no le resolvió su situación, simplemente el evangelio perdió sentido y se fue. Porque ¿qué vino a buscar? Los tiempos de refrigerio. Y no vino a buscar la fuente que puede traer eso. ¿Cuál es el otro caso? Es del contrario. Vienen a la iglesia, lo mismo, cantan, alaban, pero el Señor decide en su misericordia responder la petición y les da el trabajo y lo sana y le restaura su hogar y hace lo que la persona está buscando. Y a los mismos 3, 4, 5 meses comienzo a notar las mismas actitudes. Y al cabo de un tiempo ocurre exactamente lo mismo. Anocheció. ¿Por qué? Porque ya encontró lo que quería. Y el evangelio pierde sabor. Así que si nosotros queremos tener personas que permanezcan firmes en el evangelio de Jesucristo, hermano, la predicación no son los tiempos de refrigerio. La predicación ha de ser arrepiéntase y conviértase. Ese es el llamado que Jesús hacía y que los apóstoles hacían. Léalo de nuevo, Hechos 3:19. Así que es una orden, es un llamado, es una exigencia. La persona, ¿cómo debe venir ante Dios? En arrepentimiento y en fe. O según este versículo, en arrepentimiento y en conversión. Y mire las consecuencias: para que sean borrados vuestros pecados. Hoy se predica un evangelio sin cruz, sin arrepentimiento. Hoy se predica un evangelio donde las personas pueden vivir como quieran. Y se predica un perdón de pecados sin cruz, bienestares humanos. Ahora, cuando venimos en arrepentimiento, cuando venimos en fe, hay dos consecuencias. Hay perdón de pecados y la otra, ¿cuál es? Tiempos de refrigerio. Entonces el mensaje del evangelio, ¿cuál debe ser? Arrepiéntase y crea. ¿Quiere que Dios restaure su hogar? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Arrepiéntase y crea. ¿Quiere que su esposo deje de tomar? Arrepiéntase. ¿Quién? ¿Su esposo o usted? Usted. Y con su testimonio va a salvar al otro. Sigamos. Entonces el Señor Jesucristo tiene
4 aspectos en la visión. Recordémoslos. El primero, devuélvete, Abraham. El primero, ¿cuál es? Que el hombre no se condene. Segundo, que el hombre alcance la salvación. Tercero, que el y habite con él. Y cuarto, que el ser humano se arrepienta y crea. Eso es lo que Dios quiere. Ahora, si eso es lo que Dios quiere, ¿qué es lo que nosotros debemos querer? Exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque usted y yo somos sus mensajeros, sus evangelistas, sus heraldos y sus voceadores. Por eso en la definición que leíamos decía que nosotros no salimos a las plazas a dar nuestra opinión, sino que llevamos un mensaje de victoria, un mensaje de autoridad. Y el mensaje de autoridad que debemos decir a las personas es: usted está en pecado, debe arrepentirse y debe creer. Y todo lo que hemos enseñado, hermano. Ay, pastor, pero es que la gente se va a ofender. Es que el evangelio es una ofensa. El mensaje de la cruz es una ofensa. Por eso dice que esto es una espada. Y cuando la espada entra, ¿qué hace? Corta. Y cuando usted se corta, duele. Por eso cuando predicamos el verdadero evangelio de Dios, las personas se ofenden, les duele, pero hay que hacerlo. Pero si yo predico los tiempos de refrigerio y no predico la fe y el arrepentimiento, estoy predicando un falso evangelio. Si usted lo ha hecho, le pido el enorme favor que no lo vuelva a hacer. Amén. ¿Está de acuerdo conmigo? Ese familiar suyo que está a punto de divorciarse y que por las mañanas aparecen con los ojos osos pandas, no le diga lo siguiente: vaya a la iglesia, que el Señor le va a restaurar su hogar. ¿Sí? ¿Dios lo puede restaurar? Por supuesto. Y si no es salvo, ¿de qué le sirve? ¿De qué le sirve que ya deje de pegarle a su esposa y no es salvo? De nada. El mensaje es: venga y arrepiéntase de su pecado y crea, y como consecuencia vendrá lo demás. Bien, vamos terminando. Entonces, el propósito de la iglesia ha de ser el mismo propósito de Dios. Nosotros como iglesia, hermanos, que hemos sido llamados a evangelizar, debemos tener claro y presente que si Dios tiene una visión, o Dios tiene un objetivo, o tiene un plan, ese debe ser nuestro plan para evangelizar. Hechos capítulo 4 versículo 3 al 4. La visión de la iglesia, hermano, debe ser la misma visión de Dios. Y la visión que Dios tiene es ganar almas para su reino por medio de la predicación del evangelio. Y ese es nuestro llamado, y ese debe ser nuestro énfasis como iglesia. Hechos 4:3 dice: y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Escuche: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. ¿A dónde fueron estos hombres a parar? A la cárcel. Si usted fuera encarcelado, ¿cuál sería su actitud? ¿Cuál sería? Sinceramente, ambas. Pastor, ore por mí. Usted me conoce, pastor, ore por mí. Y usted llegaría a la cárcel, se metería en un rincón, se sentaría en un rincón y se dedicaría a llorar todo el tiempo, y su familia se endeudaría para sacarlo de la cárcel, y usted se volvería, hermano, ya si ese hombre se dejaría crecer la barba, no se bañaría y entraría en un estado de completa desgracia. ¿O me equivoco? Y cuando los apóstoles iban a la cárcel, ¿qué hacían? Convertían personas. Como que a veces las cosas están mal.
Por eso el evangelio está tan desdibujado, porque creemos que Cristo nos va a llevar de gloria en gloria, de victoria en victoria, y de Ford en Chevrolet a Maserati al Lamborghini. ¿Sí? Y si hoy tengo una 125, el Señor promete darme una 160, y cuando alcance el máximo nivel tendré una R15. Y creemos que ese es el evangelio de Jesucristo, valga el vainazo. Y creemos que ese es el evangelio. No, hermano. No. Mira lo que le ocurrió a los apóstoles. Y les echaron mano, los cogieron. No le dijeron: tenga la gentileza, por aquí por favor. ¿Sí? No, hermano. Los cogieron, les echaron mano. En el griego significa arrastrados. Arrastrados, hermano. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel, no como las cárceles colombianas que hacen fiesta y que llevan niñas y niños y orquesta. No, 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 no. Eso eran lugares que quedaban debajo de los palacios húmedos, sin electricidad, sin calor, sin cama, sin comedor, sin ropa, donde los habitantes comunes eran ratas y cucarachas. Ahí estaban los presos. Ahí sí pueden decir que era trato inhumano, como el de Bukele. Bien. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, bla, 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 bla. Hechos 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hechos 17:6 dice: pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Así que la visión de la iglesia ha de ser la misma visión de Dios. O sea, hermanos, nuestro trabajo, entre comillas muy grandes, es salvar almas. Entiéndame lo que quiero decir, porque usted y yo no salvamos a nadie. Nuestro trabajo es predicar el evangelio de Jesucristo. Y termino con esto. Ahora sí quiero que abra su Biblia. Mateo 28, 19 al 20. Ser evangelista es como ser papá, o como ser mamá, ser padre. Los que no son padres no me entienden. Uno es padre 24 horas al día, de los 9 días de la semana. Porque uno de papá tiene que estirar el tiempo. Le toca multiplicar el tiempo y la quincena. Pero usted no dice: qué pena, hoy de 2 a 10 de la noche no soy papá. Yo a veces a mi familia, cuando están ahí, yo les digo: a partir de este momento no soy papá, no soy esposo, soy pastor. ¿Sabe cuántos me creen? Ninguno. Porque estoy preparando el bosquejo, quiero estar concentrado, y llega Liliana, llega Abraham, llega Matías y algo se inventan, hermano. Algo me tienen que me aman, que soy el mejor papá del mundo, que soy el esposo más churro del mundo, hermano, que esa calvita tan hermosa. Algo se inventan, hermano. Así que yo soy papá 24 horas al día. Y si Matías a la madrugada hace ¿sí? Yo no digo: mañana a las 7 de la mañana miramos, porque ahorita soy yo, soy Daniel que está descansando. No, hermano, me toca sacrificar mi sueño y levantarme a mirar qué es lo que pasó con ese niño, o mi esposa, bueno, cualquiera, o lo que pasó con la queridísima suegra, ¿sí? Salir corriendo a las 3 de la mañana. El evangelista es exactamente igual. ¿Usted es evangelista cuándo? Siempre. ¿Usted es evangelista 24/7? 24/7. Así que tenemos que mezclar estas dos actividades que nos han sido encomendadas: ser padres o ser hijos, y al mismo tiempo ser evangelistas. Entonces mire lo que dice Mateo 28, 19. Por tanto es un imperativo. Quiere decir, como entienden lo anterior, entonces vayan y hagan discípulos de todas las naciones. No dice a todas las naciones, de
todas las naciones. De pronto usted tiene un vecino que es chileno o chino, ahí tiene una oportunidad para que conozca otra cultura. De todas las naciones. De hecho, la palabra naciones en el griego es etnia, cultura. Ni siquiera está hablando de países, está hablando de culturas. Entonces, si usted tiene amiguitos que son emos, que son todas esas grupos culturales, ahí vaya, hermano. Ahí vaya, a esos que tenemos que ir a predicarles. Ay, pero es que son malos. Pues por eso, usted es el bueno. ¿Sí? Es que son terribles. Pues por eso usted los sacaron del mismo mundo para que vaya y le hable a ellos. Es así de simple, hermano. Pero es que no merecen la salvación. Le garantizo que usted tampoco. Dios a usted le mostró misericordia, entonces vaya, muestre misericordia con ese que está perdido. Es que usted no sabe lo que me ha hecho y usted no sabe lo que le hizo usted a Dios. Cuando usted entienda lo que usted le hizo a Dios, usted va a decir, fue mi chica, lo que le hizo fue menos. Antes Dios tuvo misericordia de mí y me salvó. Mateo 4:19 dice: vengan, síganme, les dijo, y los haré pescadores de hombres. Fue en el momento del llamamiento del apóstol Pedro. Aquí hay ¿saben qué es un imperativo? Una orden. Eso es un imperativo, una orden. El evangelio es una orden. Entonces debemos cumplir esa orden. Mateo 4:19 dice: vengan. Es un llamado. Vengan. Dijo Jesús: síganme y los haré pescadores de hombres. Y primera de Pedro 2:9: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y quiero que terminemos leyendo el siguiente párrafo. Y después de exponerles esto, mi deseo es que el siguiente párrafo cobre sentido en nuestras vidas y podamos empezar a vivir una vida de evangelistas conforme el Señor nos manda. Y usted podrá decir: pero es que yo no sé cómo. Aprenda. Es que no tengo las herramientas. Búsquelas. Gente, lo que hay. Este mundo está ultrapoblado de gente. Por eso la quieren acabar. Antes de que la acaben, salvemos a unos cuantos. Pero, hermanos amados, el llamado es: usted y yo tenemos una instrucción directa de parte de Dios. ¿Cuál? Evangelizar. Evangelizar. Quiero que lo entendamos. Como iglesia no hemos sido llamados a tener grupo de jóvenes, de teams, de alabanza, de damas, de caballeros, de parejas, de profesionales, descarriados, divorciados, separados, rejuntados, peleados, no peleados, ¿sí? Viscos, ciegos, con muletas, sin muletas, grupo de flacas, grupo de gordas. Y las iglesias viven en eso. Y viven metidos en cuatro paredes atendiendo a los que no quieren crecer, a los que no quieren corregir sus vidas, a las parejas que no se quieren organizar bien delante de Dios y quieren vivir como perros y gatos. No, hermano. El llamado de Dios es: vaya y evangelice. Vaya y predique. Vaya. Pastor, tengo cosas que arreglar. ¿Qué espera que no las arregla? Pastor, usted conoce mi vida. ¿Qué espera que no arregla su vida? Porque tenemos un llamado que hacer. Amén. Mi labor como pastor es enseñarles. Lo estoy haciendo. Lo seguiré haciendo. Pero su responsabilidad es, y mi responsabilidad es, salir a compartir el evangelio de Jesucristo. ¿Estamos?
Y allá en el juicio, cuando el Señor nos llame en el tribunal de Cristo, hermano, ahí es cuando tendremos que decir ¿qué hicimos con nuestra vida cristiana? Y si el Señor nos va a decir: bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Estamos siendo fieles en lo poco o solo queremos lo grande? Y yo siempre pongo esta analogía: hay quienes en el cielo solo van a recibir una tapa de Coca-Cola, no más. Otros van a recibir unas coronas, hermano, pero quizás que cuando se la pongan: Señor, esto pesa mucho. Bueno, ahí están los galardones, sea simbólico, sea analógico. El hecho es que hay unos galardones que el Señor nos promete. Lea conmigo: el evangelista es un heraldo. ¿Cuántos son heraldos? ¿Recuerda que es un heraldo? Bueno, espero que sí. El evangelista es un heraldo de una autoridad que superior, que con la urgencia del voceador en la plaza pública proclama una victoria definitiva que transforma la realidad de quien lo escucha. Ahora colóquese de pie y vuelva a leerlo. Léalo para usted y vamos a orar, hermano. Léalo para usted, no para su esposa, para usted, porque es su llamado, es su responsabilidad, es la razón por la cual Dios lo salvó, hermano. Yo quiero que usted entienda eso, hermano. Dios lo rescató a usted para que usted salga a rescatar a otros. Es simple, hermano. Así que vuelva a leerlo, por favor, a la voz de ya. El evangelista es un heraldo de una autoridad superior que, con la urgencia del voceador en la plaza pública, proclama una victoria definitiva que transforma la realidad de quien lo escucha. Padre, en esta mañana, Señor, tenemos un llamado de parte tuya, Señor, que es una gran responsabilidad, Señor. Predicar tu palabra, Señor. Fuimos llamados evangelistas, Señor. Fuimos elegidos heraldos, fuimos elegidos voceadores, Señor. No pasamos la hoja de vida, Señor, no pasamos la solicitud, ni siquiera levantamos la mano para decir yo quiero hacerlo. Simplemente fue el llamado que tú nos hiciste, Señor. Nos rescataste del mundo de las tinieblas. Nos diste el regalo de la salvación, Señor. Nos pasaste del mundo de las tinieblas a la luz admirable. Y nos diste una instrucción muy clara: ve y predica el evangelio, Señor. Señor, si todos los que estamos aquí somos salvos, tenemos esa encomienda, Señor. Hemos sido llamados evangelistas para ir a predicar tu palabra, Señor. Pero esta labor, Señor, no es una labor humana, Señor. Aunque humanamente vayamos a predicar, aunque humanamente utilicemos los recursos que tenemos a nuestro alcance, tú prometiste en tu palabra que tú estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Y tú has dicho en tu palabra que tú acompañarás la predicación del evangelio, Señor. Así que no es una labor humana solamente, sino es una labor acompañada por ti, Señor, y bajo la autoridad de la palabra y bajo el poder del Espíritu Santo, Señor. En esta tarea no estamos solos, Señor, estamos contigo, amado Padre Celestial. Señor, tenemos que reconocer que muchas veces no hemos acatado el llamado como debe ser, Señor. Debemos reconocer que muchas veces hemos dejado la responsabilidad a otros que sí la han asumido, Señor. No sé, iglesia, en esta mañana, ¿quién puede decirle: Señor, yo reconozco que he sido un evangelista descuidado, desobediente, que ni siquiera le he compartido el evangelio ni a mi familia ni a mis amigos? Perdónanos, Señor, cuando así lo hacemos. Perdónanos cuando tenemos la oportunidad de decirle a alguien
que está en peligro de muerte eterna, Señor, y no lo hemos hecho. Por temor, por miedo, por vergüenza, por desconocimiento, por muchas razones. Por conveniencia laboral, conveniencia familiar. Perdónanos, Señor. Quiero pedirte, Señor, que coloques carga en nuestros corazones por las almas perdidas, Señor. Padre, quiero orar por esta iglesia, Señor, para que tu visión sea nuestra visión, Señor. Para que nosotros veamos al perdido como tú lo ves, Señor. Para que veamos al que está urgido de salvación como tú, Señor, lo ves. En el nombre de Jesús. Señor, aquí están nuestras manos. Aquí están nuestros ojos, nuestros pies, nuestra boca. Úsanos. Úsanos en nuestras plazas públicas, Señor. Esa plaza pública que se llama hogar. Esa plaza pública que se llama familia. Esa plaza pública que se llama universidad, que se llama colegio, que se llama trabajo. Esas son nuestras plazas, Señor. Y ahí podemos ser heraldos, ser voceadores, ser evangelistas, Señor. Úngenos con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Derrama esa unción poderosa sobre nuestras vidas, Señor. Señor, y que esa unción haga lo que hacía en el apóstol Pablo, Señor. Pablo decía que se sentía obligado a hacerlo, Señor. Y Pablo sabía que si no lo hacía, la causa le había sido encomendada. Señor, que tu Espíritu Santo en nosotros ponga esa misma pasión que tú pusiste en el apóstol Pablo, de hablarle al perdido, Señor. En el nombre de Jesús.